A veces me pregunto si uno puede recordar el momento exacto en que deja de pertenecer, no el día, no la fecha escrita en un papel, el instante, ese segundo en que algo se corre apenas y aunque nadie lo note, ya no estás del todo en tu lugar. Yo era una niña, eso es lo primero que quiero decir. Antes de los vestidos, antes de los rumores, antes de Francia, yo era una niña. Corría por los pasillos del Hofburg en Viena, no por los salones importantes, por los pasillos de atrás, los que no aparecen en los cuadros. Ahí el palacio parecía una casa grande, con ruido, con risas, con puertas que se cerraban mal. Habían sirvientas por todos lados, siempre apuradas, siempre mirando el piso. Alteza, cuidado, decían cuando yo pasaba demasiado rápido. Yo no me sentía Alteza, me sentía pequeña. Mi madre, todos se llamaban emperatriz, yo la llamaba madre. Era firme, siempre ocupada, siempre rodeada de papeles, de hombres serios, de decisiones grandes. No era una mujer fría, pero tampoco tenía tiempo para dudas pequeñas. Éramos muchos hijos, tantos que a veces yo misma me confundía al contarlos. Eso también importa decirlo. Cuando hay tantos, el destino se reparte más fácil. Mi infancia no tuvo anuncios. No hubo nadie diciendo, vos serás esto. No todavía. Había música, había lecciones que empezaban y se abandonaban, un poco de danza, un poco de francés mal pronunciado, un poco de religión. Nada parecía definitivo. Yo no era la más brillante, tampoco la más obediente. Eran adaptable. Eso lo escuché después, dicho en voz baja como un elogio práctico. A veces mi nombre aparecía en conversaciones que se cortaban cuando yo entraba. Eso también lo recuerdo. María Antonieta. Shh. Las sirvientas se quedaban quietas, demasiado quietas. Yo seguía caminando, seguía jugando. Uno no sospecha cuando todavía es libre. Tenía 13 años cuando el aire empezó a cambiar. No fue de golpe. Nada importante lo es. Mi madre me explicó que era necesario, que Austria y Francia necesitaban paz, que yo podía ayudar, que era un honor. Yo asentí. Primero las clases se volvieron más estrictas. El francés ya no era un juego, era una obligación. Otra vez decían, pronuncia mejor, enderece la espalda, no cruce las manos así. Mire al frente, yo obedecía. Un día entró una sirvienta nueva en mi habitación. No sonreía, traía vestidos que no conocía, más pesados, más serios. Estos vienen de Francia, dijo, casi como un susurro. Francia. La palabra quedó flotando. Esa noche escuché a un perro ladrar en el patio. Uno de los míos. Siempre ladraba cuando algo lo inquietaba. Yo me asomé a la ventana. «Cállese ese animal», ordenó alguien abajo. El perro se calló. Después vinieron las explicaciones, o lo que los adultos llaman explicaciones, que el imperio, que las alianzas, que la paz. Mi madre me habló mirándome fijo, no con dureza, con certeza. Te casarás con el delfín de Francia. Luis Augusto, un nombre sin rostro. Yo asentí. Eso es lo que hacen las niñas bien educadas cuando no entienden el precio. Nadie me preguntó si quería, porque no era una pregunta, era una decisión ya tomada. Los preparativos fueron rápidos, demasiado rápidos para pensar. Costura, correcciones, ensayos. A veces entraba una sirvienta y me ajustaba el corsé sin mirarme, como si yo ya fuera un objeto que había que preparar para el viaje. La despedida no fue como imaginan. No hubo llanto exagerado. No hubo escenas largas. Mi madre me abrazó, fuerte, un abrazo firme. Me dijo, se digna. Eso fue todo. El carruaje avanzó y yo miré por la ventana hasta que Viena dejó de ser reconocible. El viaje fue largo, silencioso. El perro, mi perro, no vino conmigo.
no era apropiado. El cruce de frontera fue el verdadero quiebre. Me hicieron bajar del carruaje. Había una sala preparada, fría, neutra. Ahí me esperaban mujeres que no conocía. Debe cambiarse, dijeron. Me quitaron la ropa una a una. No con violencia, con un método. Austria quedó en el piso. Hasta mis cartas, hasta mis cintas. Una sirvienta tomó mis cosas y las llevó lejos, sin mirarme. Cuando terminé de vestirme, ya no era María Antonia, era Marie Antoinette. Salí de esa sala y nadie del otro lado hablaba mi lengua. Versalles. Versalles no se parecía a nada que uno haya visto antes. Es demasiado grande para sentirse real, demasiado lleno para sentirse propio. Había gente en todas partes, observando, comentando. Incluso cuando dormía, sabía que alguien hablaba de mí. Mi esposo era un muchacho tímido, más incómodo que autoritario. Nos presentaron, nos inclinamos, sonreímos. Eso fue todo. Después vinieron los rumores. Siempre vienen. Que el matrimonio no se consumaba, que yo no sabía comportarme, que reía demasiado. Las sirvientas murmuraban cuando creían que no escuchaba, pero siempre se escucha. Una noche, mientras me peinaban, una dejó caer el peine. El ruido fue fuerte. «Perdón», dijo rápido. Nadie respondió. Ese silencio pesaba más que un grito. Yo empecé a sentir algo nuevo. No era miedo, era distancia. No pertenecía a ningún lugar. Austria era un recuerdo. Francia era una exigencia. Me refugié en pequeñas cosas, en caminar por los jardines, en hablar con quienes no me juzgaban. Los perros, ellos no preguntaban nada. A veces me seguían en silencio, como si supieran. Todavía no era reina. Todavía no tenía poder. Pero ya había perdido algo. Me miraba al espejo y veía una figura correcta, bien parada, bien vestida, pero no sabía si esa figura era yo. Todavía no era reina, pero ya estaba sola. No recuerdo haber llorado el día que llegué a Versalles. Eso es lo extraño. Tenía 14 años. Debería haber llorado. Recuerdo el ruido antes que las caras, el crujir de las ruedas del carruaje sobre la grava, el murmullo constante como un enjambre contenido, y ese olor, una mezcla de cera, perfume y algo viejo, algo que no se iba nunca. Versalles no se parecía a nada que yo conociera. No era un palacio. Era un mundo que ya estaba en marcha antes de que yo existiera. Un mundo que no iba a detenerse para preguntarme si tenía miedo. Me habían dicho que sonriera, que caminara despacio, que no mirara demasiado, que no tocara nada. Yo venía de Viena, de habitaciones más pequeñas, de risas más francas, de una madre, María Teresa, que hablaba de política como si hablara del clima, pero que al menos me miraba a los ojos cuando me corregía. Aquí nadie me miraba así. Aquí me observaban. Desde el primer paso supe que no era una persona, era un acuerdo. Me casé con Luis en 1770, Luis Augusto de Francia, Delfín, nieto del rey. Nunca me preguntaron si me gustaba, nunca lo pensé en realidad. Me dijeron que era bueno, que era correcto, que era necesario. Eso era el amor, al parecer.
La ceremonia fue larga, pesada. El vestido me pesaba más que el cuerpo. La gente aplaudía como si estuviera presenciando una obra que ya conocía al final. Yo no conocía nada. Luis estaba a mi lado, tan joven como yo, tan perdido como yo. Pero había algo, una distancia invisible, como si estuviéramos separados por una mesa que nadie veía. No fue cruel, eso debo decirlo, nunca fue cruel. Fue frío, y eso, con el tiempo, duele más. La noche de bodas no fue una noche, fue un trámite que no ocurrió. Nadie dice eso en voz alta, pero todos lo saben. Las puertas se cerraron, los sirvientes esperaron, los relojes avanzaron y nada pasó. Al día siguiente nadie preguntó directamente. No hacía falta. Las miradas lo preguntaban todo. En Versalles no existen los secretos. Solo existen las cosas que aún no se comentan en voz alta. Pasaron los días, luego los meses. 7 años. 7 años sin heredero. 7 años de cenas incómodas, de sonrisas medidas, de silencios que se sentaban entre nosotros en la mesa. Luis hablaba de cerraduras, de cacería, de mecanismos. Yo hablaba de nada, o de lo que creía que se esperaba que dijera. La presión no llegó de golpe, se filtró, como la humedad en las paredes. Una carta de mi madre, un comentario al pasar, una risa que se apagaba cuando yo entraba en una habitación. Francia necesita un heredero. No lo decían como un deseo, lo decían como una advertencia. Intenté entenderlo, intenté acercarme. Me sentaba más cerca, le hablaba con dulzura, con paciencia. Luis se tensaba, se cerraba, no sabía cómo tocarme, ni cómo dejarse tocar. No éramos amantes. Éramos 2 niños disfrazados de adultos, observados por un país entero. En los pasillos se murmuraba que yo era frívola, que yo no cumplía, que yo reía demasiado. Nunca dijeron que él no podía. Eso no se decía. La culpa siempre encuentra el mismo cuerpo donde apoyarse. En Versalles tenía reglas para todo, cómo vestirse, cómo caminar, cómo despertarse, pero nadie te decía cómo sobrevivir a una cama compartida donde no pasaba nada. Recuerdo una mañana en particular. El sol entraba por las ventanas altas. Las damas esperaban para ayudarme a vestirme. Yo me quedé quieta, descalza, pensando que todo mi valor se había reducido a algo que no sabía hacer. No tomé decisiones. Me deslicé dentro de ellas. Bailé más, reí más, me rodeé de gente. Decían que huía. Tal vez tenían razón. ¿Era eso? ¿O quedarme sola con mis pensamientos? Cada visita médica era una humillación elegante. Todo se decía sin decirse. Todo se anotaba. Todo se comentaba después. Yo asentía, sonreía, agradecía. Por dentro me iba apagando. Luis nunca me gritó, nunca me culpó. Eso hacía todo más difícil, porque no había contra quién rebelarse. Una noche lo miré dormir. Pensé en despertarlo, en decirle que tenía miedo, que no sabía cómo cumplir lo que todos esperaban. No lo hice, porque no sabía si él esperaba lo mismo. El matrimonio, eso que llaman matrimonio, nunca fue un refugio,
Fue una escena permanente, y yo siempre sentí que decía mal mi parte. Todos esperaban algo de mí. Él también. Yo no sabía qué. Nunca cerré una puerta en Versalles. No lo digo como una metáfora. Lo digo de manera literal. Las puertas estaban ahí, altas, pesadas, decoradas, pero no eran mías. Al principio pensé que exageraba, que era parte del asombro, que todo palacio debía sentirse así cuando una llega por primera vez. Yo tenía 14 años cuando crucé esos pasillos por primera vez, en 1770. 14. Y ya sabía que algo no encajaba. Versalles no respiraba conmigo. Yo tenía que aprender a respirar al ritmo de Versalles. Me despertaban antes de que el cuerpo pidiera abrir los ojos. No porque fuera necesario, sino porque así se hacía el ritual del despertar, mi despertar. Primero unas pocas personas, luego más, siempre más. Cada mañana alguien observaba cómo dejaba de ser un cuerpo dormido para convertirme otra vez en un símbolo. Cómo me incorporaba, cómo me lavaba, cómo aceptaba que otras manos hicieran por mí lo que yo podía hacer sola. No era crueldad, era costumbre. Y la costumbre, cuando nadie la cuestiona, se vuelve ley. Había normas invisibles que todos conocían menos yo. ¿Quién podía estar presente? ¿Quién podía tocarme? ¿Quién debía retirarse si alguien de rango superior entraba? Si una duquesa aparecía, una condesa desaparecía. Aunque yo quedara a medio vestir, aunque tuviera frío, al principio bajaba la mirada. Después aprendí a mantenerla fija en algún punto del cuarto. Una moldura, una sombra, cualquier cosa que no fuera un rostro. No era solo el cuerpo, era el tiempo. Nunca estaba a solas el tiempo suficiente como para perderme en un pensamiento. Siempre alguien interrumpía, siempre alguien esperaba. Esperaban de mí una forma de caminar, una forma de sentarme, una forma de reír y, sobre todo, esperaban resultados. Luis y yo nos sentábamos juntos en las comidas oficiales. Eso era suficiente para que el salón se tensara. Nos miraban como se mira un reloj detenido, esperando que en algún momento vuelva a funcionar. No hablábamos mucho, no porque no quisiéramos, sino porque cada palabra parecía tener testigos. Él se volvía rígido, yo me volvía cuidadosa. Nunca discutimos en público, nunca nos tomamos de la mano por impulso. No éramos una pareja, éramos una escena correcta. Y como toda escena, era comentada, que yo reía demasiado, que hablaba con acento extranjero, que no comprendía la gravedad de Francia, que prefería bailar antes que aprender. Nadie decía estas cosas delante de mí. No hacía falta. El rumor tiene vida propia. No se lo puede detener, solo se lo puede escuchar crecer. A veces entraba a una habitación y el murmullo bajaba un tono. Otras veces no bajaba, solo cambiaba de dirección. Había días en que caminaba entre multitudes y sentía que nadie me veía. Y otros en los que una sola mirada bastaba para dejarme sin aire. La soledad no siempre viene con silencio, a veces viene con aplausos. Mi habitación nunca fue mía. Siempre había alguien cerca, una dama, un sirviente, alguien que parecía no escuchar, pero escuchaba todo. Dormir era el único momento que sentía propio, y aún así sabía que al día siguiente alguien comentaría si había descansado bien. Luis se refugiaba en la casa, en sus llaves, en sus cerraduras. Yo no tenía un refugio, solo tenía espacios donde no podía ser yo. La presión no gritaba, susurraba.
una carta de mi madre desde Viena, una frase medida, un recordatorio. Francia espera. No hablaban de amor, hablaban de continuidad. Cada día sin heredero se volvía un comentario más, una mirada más, un peso más. Yo asentía, sonreía, aprendía a no reaccionar. Y entonces empecé a buscar aire. No lo llamé rebeldía. No lo pensé como desafío. Fue supervivencia, una caminata más larga por los jardines, una música que se prolongaba, una risa que no frenaba a tiempo. El Petit Trianon llegó después, como un regalo o como una concesión, un lugar más pequeño, más íntimo, menos ojos. Allí podía sentarme sin ceremonia, elegir quién entraba, decidir cuándo estar sola. Eso en Versalles era peligroso, porque elegir, cuando no te corresponde elegir, siempre parece una amenaza. Empezaron a decir que me divertía demasiado, que gastaba, que jugaba, que bailaba, que no entendía mi papel. Nadie decía que yo estaba aprendiendo a no desaparecer. Las burlas se disfrazaban de bromas, las críticas de consejos. Es joven, decían, ya madurará. Yo escuchaba, siempre escuchaba. Por las noches, cuando el palacio se aquietaba un poco, me preguntaba quién era cuando nadie miraba. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que si no me movía, si no reía, si no llenaba el espacio con algo mío, me iba a perder. Así que sí, empecé a divertirme, a rodearme de música, de juegos, de movimiento. No sabía entonces lo que eso significaría. Solo sabía que por primera vez estaba respirando. Y en una caixa. Respirar sin permiso es el primer error. Un día entendí que ya no me miraban. Me leían. No a mí. A una versión mía que circulaba en papeles baratos, en risas susurradas, en dibujos exagerados que pasaban de mano en mano. Yo seguía caminando por Versalles, pero afuera ya caminaba otra María Antonieta. No sabría decir cuándo empezó exactamente. No hubo un anuncio. No hubo una primera acusación clara. Fue como una mancha que aparece en una tela clara. Al principio pequeña, después imposible de ignorar. Las caricaturas llegaron antes que los insultos directos. Eso siempre me llamó la atención. Dibujos míos con el cuerpo deformado, con vestidos absurdos, con gestos que yo nunca hice. Me representaban como una extranjera torpe, luego como una mujer frívola, luego como algo peor. Alguien una vez me mostró uno de esos panfletos. No debía haberlo hecho, lo sé, pero lo miré. Ahí estaba yo, o algo que llevaba mi nombre, rodeada de bolsas de oro, con una sonrisa cruel, ajena al hambre que empezaba a sentirse en París. Yo no reconocía a esa mujer, y sin embargo, decían que era yo. Al principio pensé que era pasajero, que el rumor se cansaría, que el pueblo olvidaría. Yo no entendía aún cómo se construye un odio. Pensaba que necesitaba razones claras, hechos. Pero el odio no necesita pruebas, necesita repetición. Cada panfleto se parecía al anterior. Cada comentario sumaba una capa más. Gasta demasiado. No ama a Francia. Se ríe mientras otros pasan hambre. Yo vivía en Versalles. Eso era cierto. Pero nadie me explicó nunca cómo se ve Versalles desde afuera. Cuando hubo malas cosechas, mi nombre apareció. Cuando subió el precio del pan, mi nombre apareció. Cuando el tesoro del reino empezó a vaciarse, mi nombre apareció.
no el de los ministros, no el de las guerras heredadas. El mío. Después vinieron los rumores sexuales. Eso fue distinto, más sucio, más personal. Decían que tenía amantes, muchos, que no distinguía rangos, que no distinguía géneros. Decían cosas que no entiendo cómo pudieron imaginarse. Relaciones inventadas, escenas imposibles. Yo leía esos rumores como si hablaran de otra persona y al mismo tiempo sentía vergüenza, no por haber hecho algo, sino por existir, por tener un cuerpo al que podían usar como argumento. Nunca me preguntaron nada. Nunca me observaron de verdad. Solo tomaban retazos, una risa, un baile, un gesto fuera de lugar, y lo convertían en prueba. La desconexión fue lenta. No ocurrió de golpe. Yo seguía creyendo que en algún momento algo se aclararía, que si me veían más, me entenderían mejor. No entendí que ya no importaba lo que hiciera. Si hablaba poco, era fría. Si hablaba mucho, era vulgar. Si gastaba, era una monstruosidad. Si intentaba ahorrar, era una farsa. Cualquier gesto confirmaba la historia que ya habían elegido. Recuerdo una vez que atravesé París, no en ceremonia, no en desfile, solo un trayecto. Vi caras endurecidas, miradas que no se inclinaban, bocas que murmuraban sin disimulo. Ahí entendí que no era indiferencia, era rechazo. Yo no sabía qué había hecho exactamente. Buscaba en mi memoria una falta concreta, un error claro. No lo encontraba. Porque no era una falta, era una imagen, y la imagen ya estaba completa. Me llamaban la austríaca, como si mi origen explicara todo, como si no importara que llevara años en Francia, que hubiera aprendido su idioma, que hubiera parido para su corona. Nada de eso entraba en el dibujo. A veces por la noche pensaba en esa otra María Antonieta, la de los panfletos, la de los rumores. Me preguntaba si ella dormía tranquila, si sabía lo que hacía. Yo no era ella, pero ella pesaba más que yo. Los consejeros decían que ignorara los rumores, que no respondiera, que el silencio era digno. Yo obedecí. No sabía que el silencio también se interpreta. Cada día que no hablaba, la imagen crecía. Cada día que seguía con mi vida, confirmaban que no me importaba nada. Yo seguía sin entender, de verdad. Pensaba que el odio venía después de algo claro, de un acto, de una traición. No sabía que a veces el odio llega antes y luego busca razones. Yo no sabía que ya habían decidido quién era. Y cuando una multitud decide eso, da igual lo que una mujer intente decir después. No recuerdo el primer grito. Recuerdo el silencio justo antes. Ese instante en el que algo cambia de lugar, aunque nadie se mueva. Como cuando el aire de una habitación se vuelve pesado sin razón clara. Durante mucho tiempo, pensé que el mundo siempre iba a sonar igual. Los pasos en los pasillos, las voces medidas, el murmullo constante de Versalles. Pero un día, ese murmullo empezó a subir. No de golpe, no como una tormenta, como un rumor que ya no se conformaba con quedarse afuera. Al principio eran noticias sueltas, cartas, informes, malas cosechas, pan caro, malestar. Palabras que entraban a mis habitaciones como si no quisieran molestar. Yo seguía con mis rutinas, con mis horarios, con mis gestos aprendidos. Pensaba que las crisis eran cosas que se resolvían lejos, en escritorios, en papeles. No entendía que esta vez, no. En París se hablaba cada vez más alto. En Versalles se hablaba cada vez más bajo.
Eso debería haberme alertado antes. Cuando el poder baja la voz, no es prudencia, es miedo. Luis leía informes en silencio. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa. Sus manos estaban más rígidas, su mirada más esquiva. No hablábamos mucho de eso, nunca supimos cómo hacerlo. Los ministros entraban y salían, algunos con urgencia, otros con una calma que parecía falsa. Yo preguntaba. Me respondían a medias. No es grave, se exagera, pasará. Siempre decían que pasaría. Pero no pasaba. El precio del pan no bajaba, las caras en los informes no se suavizaban y mi nombre seguía ahí, no como solución, como símbolo. Empecé a sentirlo en el cuerpo, no en la cabeza, una inquietud que no se iba, un cansancio distinto. Dormía mal, despertaba antes del amanecer, con la sensación de haber olvidado algo importante. Había rumores de reuniones, de discursos, de palabras nuevas. Libertad, derechos, pueblo, palabras grandes dichas con hambre. Yo no las entendía del todo, y eso me avergonzaba. Había sido educada para reinar, no para escuchar multitudes. Una tarde me dijeron que no era conveniente salir, no por el clima, por el ambiente. Esa palabra, ambiente, como si el aire pudiera volverse hostil. Hasta entonces, el balcón había sido un gesto, una presencia, un saludo. Nunca pensé en él como un riesgo. Pero esa vez sentí algo distinto, un nudo. No era erogo herido, no era enojo. Era miedo. No el miedo elegante de los salones, el miedo real, el que no sabe qué forma tiene. Se hablaba de multitudes, de caras tensas, de gritos. Yo imaginaba voces sin rostro, y eso era peor. Silencio. Luis dudaba, yo también. Cada decisión parecía llegar tarde, cada gesto insuficiente. Convocar, esperar, ceder, resistir. Las palabras se superponían sin orden. Nada parecía correcto. Nada parecía suficiente. Yo pensaba en los años anteriores, en las risas, en los juegos. Me preguntaba en qué momento todo eso se había vuelto una acusación. No sentía rabia todavía, sentía desconcierto, una pregunta constante que no encontraba respuesta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Las noches se volvieron más largas, no por el tiempo, por los pensamientos. Empecé a escuchar sonidos que antes ignoraba. Un portazo, un paso apresurado. Todo parecía señal. Alguien una vez dijo que exageraba, que el pueblo siempre murmura. Yo asentí, como siempre, pero algo dentro de mí ya no estaba convencido, porque esta vez el murmullo no bajaba. Había una energía distinta. No pedía, exigía y yo no sabía qué ofrecer. Recuerdo estar frente al espejo, vestida, lista, pensar en el balcón, en el espacio abierto, en las miradas, y por primera vez no pensé en cómo debía verme. Pensé en si debía salir. El silencio no llegó de golpe. Llegó cuando dejaron de preguntarme cosas. Antes de eso, todo eran voces, órdenes, gritos que no siempre entendía. Después, paredes. La primera noche encerrada no pensé en la muerte. Pensé en el suelo, en lo frío que era, en lo bajo del techo, en lo lejos que estaba Versalles. El traslado fue rápido.
sin ceremonia, sin vestidos, sin miradas inclinadas, solo pasos apresurados y manos firmes. La conciergería. Nunca había oído ese nombre como destino. Me quitaron objetos, anillos, papeles. No protesté. Había aprendido que resistir a veces solo cansa. La separación fue peor. No lo supe de inmediato. No lo dijeron claramente. Un día mis hijos ya no estaban. Pregunté. No respondieron. Esperé. Nadie volvió. Ahí entendí que el castigo no era el encierro, era el vacío. De Luis no hablábamos. Era como si su nombre hubiera quedado fuera del mundo. Yo no sabía dónde estaba, ni qué pensaba, ni si pensaba en mí. Las horas se volvieron extrañas. No avanzaban, se repetían. Contaba pasos, grietas, ruidos lejanos. A veces escuchaba voces afuera, risas, canciones. La vida seguía. Eso fue lo más duro. El juicio no fue una sorpresa. El tono sí. No buscaban entender, buscaban confirmar. Las acusaciones se sucedían como si ya hubieran sido acordadas. Traición, derroche, conspiración y otras cosas, esas que no se dicen sin bajar la voz. Algunas me dejaron sin aire, no por miedo, por incredulidad. No sabía cómo defenderme de algo que nunca había existido. Intenté hablar con claridad, con calma, pero cada palabra parecía hundirse antes de llegar a alguien. No era un diálogo, era una escena final. Entendí entonces que el juicio no era para decidir mi destino, era para explicarlo, para darle forma, para hacerlo aceptable. Las miradas no eran de odio puro, eso me sorprendió. Había cansancio, prisa, una necesidad de cerrar algo. Yo pensaba en mis hijos, en si sabían dónde estaba, en si recordaban mi voz. Eso me sostenía. No lloré en la sala, no por valentía, por concentración. Cuando regresé a la celda, supe, no porque me lo dijeran, porque todo se había vuelto liviano, como si ya no esperaran nada de mí. La noche antes fue tranquila, extrañamente. Dormí poco, pero dormí. Pensé en Viena, en mi madre, en la niña que llegó a Francia sin entender las reglas. No pensé en perdón, ni en venganza. Pensé en lo rápido que una imagen puede reemplazar a una persona. La mañana fue gris, no fría, gris. Me vestí despacio, con cuidado, no por vanidad, por respeto a mí misma. Al caminar sentí las miradas otra vez, no como antes, no curiosas, no burlonas, atentas. Subí. El ruido era constante. No miré mucho, no hacía falta. Entendí que ya no estaba ahí como mujer. No me mataron por lo que hice. Me mataron por lo que representaba. Y mientras el ruido crecía, pensé sin terminar la idea, si alguna vez alguien habría querido conocer a la mujer antes del símbolo.